La deficiencia de hierro es con mucho la carencia nutricional más importante del mundo y la más extensa. De hecho, se calcula que 1/3 de la población mundial tiene algún tipo de carencia de este tipo. Recientemente se ha encontrado que la deficiencia de hierro es una comorbilidad importante en la insuficiencia cardíaca. De hecho, hasta un 50% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen deficiencia de hierro, bien sea que tengan anemia o bien sea que no la tengan. Las cifras son significativas. Por ejemplo, insuficientes con anemia, 61.2% de las personas en esta condición tienen deficiencia de hierro, mientras que los insuficientes sin anemia pueden tener hasta un 46% de deficiencia de hierro. Ahora, muy interesante también es observar que si nosotros consideramos las 4 opciones de homeostasis de hierro, personas que con insuficiencia cardíaca, que no tengan anemia ni deficiencia, que solo tengan anemia, que solo tengan deficiencia de hierro sin anemia o que tengan ambas cosas, y los clasificamos o los graficamos según la clase funcional de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, nos damos cuenta de que a medida que empeoramos funcionalmente, agravamos o aumentamos el porcentaje de personas que tienen alguna clase de alteración de la homeostasis del hierro, bien sea anemia con deficiencia o solo deficiencia sin anemia. El hierro se almacena en el organismo en la forma de ferritina, básicamente en los macrófagos del sistema retículo endotelial, y circula en la sangre unido en la forma de transferrina, y esa transferrina es la responsable de la entrega periférica a los tejidos que la necesitan del hierro. Importante también es decir que existe una molécula que es la hepcidina, que es una pequeña proteína de producción hepática que tiene la capacidad de ser la principal reguladora de la homeostasis del hierro en el organismo. Explico esto para que sirva como introducción a este gráfico. Aquí tenemos varias barras, pacientes que son controles sanos, pacientes con insuficiencia cardíaca según clasificación de New York Heart Association de 1 a 4, y tenemos 2 tipos de barra. Ferritina sérica, que son las barras grises claras, que son básicamente depósitos de hierro, y hepcidina sérica, que es básicamente el regulador de estos depósitos. Fíjense ustedes que los pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática, probablemente con poco desarreglo contráctil, tienen depósitos de hierro mayores que las personas normales, pero tienen también niveles de hepcidina sérica, o sea, del regulador del hierro, mayores que los normales. Es muy probable que la inflamación relacionada y la oxidación aumentada relacionada con las etapas de inicio de la insuficiencia cardíaca y su posterior continuación, por supuesto, sean los responsables de que se aumente la producción de hepcidina y esta regule de alguna manera los depósitos en la manera de reducir el aporte periférico, pero aumentar la cantidad de hierro que hay dentro del organismo en las primeras etapas de la insuficiencia, y eso explica que los depósitos sean mayores. Sin embargo, a medida que la insuficiencia progresa, tenemos que tanto los niveles de hierro sérico, de almacenamiento, más los niveles de hepcidina siguen bajando progresivamente. Probablemente porque todo el cortejo de síntomas y de cambios de la insuficiencia cardíaca disminuye el aporte o aumenta las pérdidas de hierro, y eso produce una inhibición de la producción de hepcidina. Así que tenemos un cuadro muy particular con relación al comportamiento del hierro y de su metabolismo en la insuficiencia. Todo esto ocurre con una progresiva continuación de deficiencias de hierro cada vez mayores, con afectación de la eritropoyesis y por supuesto con aumento de los indicadores de inflamación. Ahora bien, hay que definir 2 diferencias de deficiencias de hierro e insuficiencia cardíaca: la deficiencia absoluta o la deficiencia funcional. Esto vale para insuficiencia cardíaca crónica. Absoluta se define como niveles de ferritina menores a 100 nanogramos por mililitro o 100 microgramos por litro, como se quiera. Y la funcional son niveles de ferritina sensiblemente mayores, 3 veces más, pero que tengan característicamente una saturación de transferrina, o sea, la capacidad de aporte periférico reducido, menos de 20%. En este caso hay un déficit absoluto de depósitos de hierro. En este caso los depósitos tienen una cantidad suficiente para un comportamiento normal, pero hay una alteración en el aporte a la periferia. Por eso la diferencia en términos. Cada una de ellas tiene características particulares, pero vale la pena insistir en que la funcional es fundamentalmente el resultado del estado inflamatorio de la insuficiencia cardíaca, en donde la producción aumentada de la hepcidina debido a la estimulación inflamatoria
disminuye el aporte que las células del sistema retículo endotelial hacen a la periferia. O sea, el sistema tiene hierro, pero no lo aporta a la periferia. El caso de la absoluta depende de disminución de la absorción o aumento de pérdidas relacionadas con la insuficiencia. La deficiencia de hierro tiene severas implicaciones en la insuficiencia cardíaca. De hecho, el hierro es un componente fundamental en el funcionamiento de múltiples enzimas y de múltiples proteínas del organismo. Por esa razón, en caso de déficit de hierro, existe disfunción mitocondrial que se va a ver reflejada en la forma de alteración de múltiples enzimas, de las proteínas estructurales e incluso de la inducción de apoptosis. Puede haber inclusive cambios de remodelado tisular que reducen eventualmente la eficiencia orgánica, o pueden haber alteraciones conductuales severas, de las cuales más significativa es el deterioro cognitivo y conductual. Y por supuesto puede haber y hay incremento en la morbimortalidad. Hay múltiples estudios que han valorado el papel del déficit de hierro en insuficiencia cardíaca y le muestro este caso de insuficiencia crónica. La curva azul, a lo largo de un periodo de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, a lo largo de 36 meses, muestra los pacientes que no tienen deficiencia de hierro. La curva inferior en rojo muestra la curva de pacientes que sí tienen deficiencia de hierro, tengan o no anemia. Fíjense ustedes que existe una diferencia significativa, 66.7 contra 53.6, o sea, 2/3 partes sobreviven a los 3 años cuando no hay deficiencia de hierro, mientras que poco más de la mitad sobrevive a los 3 años si existe la deficiencia de hierro. Es más, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el cuadro también se ve de la misma manera. Aquí tenemos un periodo de seguimiento de pacientes con 12 meses de insuficiencia cardíaca aguda, seguidos por 12 meses, y hay dos curvas que las quiero llamar la atención. La primera, que es la de homeostasis normal de hierro. Aquí no hay ni anemia ni deficiencia de hierro. Y la última, la curva azul, que tiene ambas cosas, anemia y deficiencia de hierro, medidas por dos indicadores particulares que podríamos discutir en otro momento. Pero fíjense ustedes lo significativo. En insuficiencia cardíaca aguda, igual que en crónica, se repite la misma premisa. Existe un importante reducción de sobrevida y de nuevas hospitalizaciones por agravamiento de insuficiencia cuando se añade la deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca, sea aguda o crónica, con disminución de la contractilidad. Ahora bien, han habido varios estudios que han tratado de solucionar esta situación aportando hierro. Vale la pena destacar que el hierro oral no es útil. Y el hierro oral no es útil porque produce múltiples trastornos gastrointestinales, dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, etcétera, que pueden afectar hasta el 60% de las personas sometidas a ferroterapia oral. La ingesta postprandial del hierro puede disminuir estos síntomas, aumenta su tolerancia, pero obviamente disminuye la absorción, que en sí es pobre, 5% de esos 100 a 200 miligramos de hierro que se puede administrar al día, solamente 5% se absorbe. Entonces, si lo damos después de comida, la situación es peor, pues. Hay riesgo de baja adherencia por los síntomas que mencioné y hay característicamente en la insuficiencia cardíaca menos absorción intestinal. Y eso se debe a dos cosas. A que de nuevo la hepcidina hace un papel negativo. La hepcidina aumentada por la inflamación en la insuficiencia disminuye la incorporación de hierro de la luz intestinal a los enterocitos. Pero también en la insuficiencia cardíaca hay edema de mucosa y disminución de flujo sanguíneo a las vellosidades intestinales, lo que conlleva a menor absorción intestinal. Y también la administración de hierro oral produce incrementos más lentos. Y fíjense ustedes, aquí tenemos un grupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, no sometidos a diálisis, y tenemos dos administraciones de cantidades similares de hierro, pero una en la forma oral y otra en la forma endovenosa como carboximaltosa férrica. Fíjense ustedes que cuando se administra en vía endovenosa rápidamente se alcanzan niveles muy altos de ferritina y se mantienen en el tiempo, no así con la administración oral, que por la pobrísima absorción y el número grande de razones por las cuales hay menos incremento en los niveles plasmáticos, hace una curva virtualmente plana. El hierro oral también tiene un grave inconveniente, y es que de nuevo la hepcidina viene a fastidiar la terapéutica con hierro oral. Y es por esto, fíjense, este es un macrófago, que es la típica célula del sistema retículo endotelial, que está formado por células
que fagocitan partículas circulantes, un sistema de defensa, y está básicamente formado por células de Kupffer en el hígado, células del vaso, células de ganglios linfáticos, y a nivel pulmonar lo mismo. Y estos macrófagos tienen la capacidad de almacenar el hierro en la forma de ferritina, que es esto que está acá, conchas de ferritina. Y este hierro es aportado, liberándolo hacia la periferia, a través de un receptor que se llama ferroportina. Esa es la puerta de salida del hierro de la célula del sistema reticular endotelial para ir a la periferia y para ir a incorporar parte de la transferrina plasmática, y es la forma de un pool que aporta diariamente 15% de la ferritina plasmática. Pues bien, la hepcidina, que es la molécula reguladora que mencioné, bloquea parcialmente ese puerto y hace que sea muy limitada el aporte, 15 miligramos diariamente. Pero fíjense ustedes que cuando administramos el hierro de manera parenteral, se alcanzan muy altas concentraciones intracelulares de hierro, y ahora el pool es más extenso, y eso induce la producción de múltiples proteínas de puerto de ferroportina que sobrepasan la capacidad inhibidora de la hepcidina, y por supuesto el aporte de hierro a la transferrina plasmática es mucho mayor. O sea que la administración parenteral, por muchas razones, no solamente de síntomas y de tolerancia, sino también de farmacocinética y de biología molecular, es la mejor forma de administrar el hierro. Han habido estudios múltiples, han habido en total 8 estudios en la literatura utilizando ferroterapia en distintas presentaciones. Pero quizás el más importante es el estudio CONFIRM-HF, que fue hecho hace unos pocos años en 304 pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección deprimida, y que tenían característicamente la administración contra placebo de carboximaltosa férrica. En este estudio, que tenía como punto final primario la prueba de 6 minutos de caminata, la administración de hierro logró aumentar en 33 más menos 11 metros la capacidad ambulatoria, y esto se acompañó, interesantemente, de mejoría de múltiples indicadores de síntomas, mejorías en el score de fatiga, menos fatiga en los pacientes con carboximaltosa férrica en comparación a placebo en azul, y lo mismo otros indicadores como el cuestionario de cardiomiopatía de la Universidad de Kansas o la prueba europea visual, que mostraba evidentemente una mejoría sintomática. Mucho más allá, en estos pacientes tratados con suplemento de hierro parenteral, una reducción significativa del número de rehospitalizaciones, sin cambios en la mortalidad y sin efectos adversos particulares. Hay recientemente un metaanálisis de eventos llamados recurrentes. Esto es algo interesante. Todos los metaanálisis se hacen con estudios que cada paciente en cada estudio termina cuando hacen un punto final. Sin embargo, estos pacientes, después que hace el punto final, son retirados. Ya está ese paciente en el estudio considerado como que lo terminó. Pero esos pacientes muchas veces siguen haciendo puntos finales. Entonces, el metaanálisis de eventos recurrentes es una nueva forma de metaanálisis en donde no considera solamente un punto final, sino todos los puntos finales que cada paciente haya podido presentar a lo largo del estudio. Ese tipo de metaanálisis es muy nuevo. Y cuando se ha reanalizado todos los estudios hechos con carboximaltosa férrica contra placebo en insuficiencia cardíaca, se ha visto que todas las manifestaciones de eventos recurrentes de hospitalización cardiovascular o por insuficiencia y con mortalidad cardiovascular o total están asociadas a un beneficio significativo, todas en rojo, cuando se utiliza la administración endovenosa de hierro. O sea que este nuevo tipo novedoso de análisis muestra que es altamente efectivo desde el punto de vista de puntos duros, clínicos, el beneficio de la administración de hierro para tratar la deficiencia de hierro. Hay mucho todavía por aclarar, no se sabe cuál es la molécula mejor, hay que precisar mejor la utilización oral, y hay que precisar lo más importante, el papel fundamental en un estudio multicéntrico de gran envergadura de este tipo de tratamiento en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca de función deprimida. Para eso está el estudio FAIR-HF2, que está tratando de evaluar precisamente la misma molécula contra placebo. Es un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, internacional, cooperativo, en pacientes con la condición que ya hemos mencionado, y que probablemente nos vaya a dar los resultados que necesitamos saber sobre si hay o no un papel definitivamente en el punto final clínico como ha sido sugerido por los estudios. Quiero finalmente decir que
Quiero agradecer la muy gentil invitación de mis amigos para esta jornada y quiero concluir recordando las palabras de la Abad Suger, que hace más de 1000 años dijo unas palabras que me resultan muy importantes para este momento. Él dijo que la contemplación de la belleza y de la verdad hace que los hombres se alejen de lo terreno, de lo finito y se acerquen a lo eterno. Probablemente esas palabras dichas hace más de 1000 años sean muy aplicables hoy en día, porque el esfuerzo que han hecho mis amigos aquí en las jornadas Sucrense de Cardiología están representando ese cambio que a través de la búsqueda de la verdad y de la multiplicación de esta verdad en este ambiente hermosísimo y de amistad y de paisaje que tiene el estado más bello de Venezuela, que es el estado Sucre, han hecho de esto una forma de despegar de la miseria diaria, de la excruciante realidad de todos los días de Venezuela hacia un mundo mejor que todos queremos vivir. Muchas gracias.